Peregrinos de Cristo presenta Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación con Daniela Foronda Buitrago y Carlos Martín Izaza Puerta. Somos Peregrinos de Cristo. Peregrinos de Cristo, reciban un cordial saludo. Esta es la segunda parte de la reflexión doctrinal, así que si se encuentran aquí y no han visto la primera parte, los invito a que pasen primeramente a observarla, ya que es una continuación de la reflexión doctrinal para el día de hoy. Que recordemos, este encuentro es el encuentro 3 y se llama El Dios que Cristo nos revela. Así que vamos a continuar, Carlos, con esa segunda parte. Así es, Daniela. Este segundo elemento se titula Abba. La novedad del Nuevo Testamento que venimos comentando radica ante todo en el sentido excepcional y único con el que Jesús manifiesta su relación con Dios al llamarlo Abba. Palabra aramea que era el término tierno y amoroso con el que los niños llamaban a su papá. Si bien no se puede reducir la expresión solo al lenguaje infantil, el modo de esta relación de Jesús con su Abba escandalizó a los judíos, que se irritaron varias veces al escuchar que Jesús se consideraba hijo de Dios. De este modo, Jesús no solo habla de Dios como su Padre, sino que lo invoca como tal. Y con ello manifiesta la conciencia de su cercanía a Dios, de su intimidad con Él, de la confianza y amor que lo unen con su Abba, conciencia de ser el Hijo. Pero la novedad del Nuevo Testamento no es solo que Jesús llame a Dios Abba, sino que además invita a sus discípulos a que también llamen e invoquen a Dios con el mismo nombre de papá, de padre. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo. Bien. Y luego San Pablo en sus escritos indicará que quienes han recibido el sacramento del bautismo, por el que se hacen hijos de Dios, pueden dirigirse a Él por la acción del Espíritu Santo como su Abba. Pues no recibieron un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, antes bien recibieron un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: Abba, Padre. Esto no quiere decir que el modo de ser hijo de Jesús sea el mismo modo de ser hijos nosotros. De hecho, Jesús en varias ocasiones señala que su relación filial con el Padre es única, totalmente única. Sin embargo, todos los seres humanos, por Jesús, quedamos involucrados en el amor del Padre por su Hijo Jesucristo. Abro comillas, para que sea uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Cierro comillas. Abro comillas, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Cierro comillas. Abro nuevamente comillas, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Cierro comillas. Bueno, Carlos, aquí hablamos de peregrinos, hablamos de una adopción. Entonces, ¿qué significará qué pensarán ustedes, peregrinos de Cristo, que es ser hijos adoptivos de Dios, ¿cierto? ¿Qué podemos llegar a pensar? Haciendo una búsqueda también de este término, bueno, ¿qué es esto de la adopción? Encuentro que hay unos factores, digámoslo así, o más bien el cómo sucede esta adopción. Hay varios elementos que quiero compartir. Por ejemplo, entonces el bautismo sería uno de ellos, sería el primero.
El bautismo, a través del bautismo somos incorporados a Cristo y recibimos la gracia santificante que nos hace entonces partícipes ya de esta vida divina. En algún momento hablaba con el padre Ángel y le preguntaba cuál es la diferencia entonces de los que no creen. Ellos no consideran a Dios como su padre, pero siguen siendo sus hijos. Él me dejó muy claro, él me lo decía, mira, todos somos criaturas, pero nosotros tenemos por fe y por esta adopción a través del bautismo, la relación con él es directamente como nuestro padre. Y ellos lo ven como, bueno, ellos le ponen otros nombres, suelen nombrarle de otras maneras. Entonces, bueno, el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. También por el Espíritu Santo, que sabemos que lo recibimos el día del bautismo y que lo confirmamos en nuestra confirmación. Ya pues, también ahí terminamos de confirmar nuestra relación y el incorporarnos a la iglesia, como tal, a la iglesia católica. Bueno, como herencia también, entonces, al ser hijos adoptivos, recibimos una herencia. Nosotros, los creyentes, creemos que, bueno, tendremos un lugar, si nos manejamos bien y hacemos bien las cosas, un lugar en el cielo, que llamamos cielo, que denominamos cielo. Entonces recibimos una herencia de ¿qué? Llamada la vida eterna. Y bueno, creamos también esa relación íntima con Dios, que ya no lo vemos como solo el creador de todas las cosas y el dueño y el ordenador, como tú tanto lo expresas en el podcast de la Sagrada Escritura, sino más bien como todo eso, pero además de eso, mi padre. No sé, Carlos, ¿qué te parece este aporte respecto a este tema de la adopción? Y también, antes de que darte el paso, traía un ejemplo muy sencillo, que hasta lo saqué literal de internet, y es, imaginémonos un rey que adopta a un hijo de la calle, él no lo deja como sirviente, lo viste con ropa real, le da un lugar en la mesa, lo llama hijo, lo educa como príncipe y le promete su herencia. Entonces, no sé qué piensas. Así es, Daniela, y es que el paralelo que haces es maravilloso y muy claro, muy fácil de entender. Imaginémonos a ese Dios ofreciéndonos un gran premio, ¿cierto? Que eso es lo que conocemos como la promesa escatológica, sí, ¿cierto? Esa promesa que tenemos por fe de que vamos a obtener la posibilidad de estar al lado de Dios, en la presencia de Dios durante la eternidad. Hay personas cuya fe o ausencia de fe no les permite entender esto o aceptarlo o ejercerlo en su vida. Pero nosotros que compartimos esta fe y que sabemos por esa misma fe que tenemos esa promesa escatológica de Dios, entonces tenemos que aspirar a obtenerla, ¿cierto? Claro, claro. Y esa herencia, ¿cómo se va a obtener? Se va a obtener sencillamente siguiendo el camino que nos marca el mismo Dios. Claro. El mismo Dios nos dice cuál es el camino que debo recorrer para llegar a casa, para llegar a ocupar lo que Jesús en algún pasaje del Evangelio llama, voy a ir a prepararles una habitación. Para poder llegar a ocupar esa habitación, tenemos que seguir ese camino. Entonces, ¿por qué el término de adopción? Porque el que nos mostró el camino fue Jesús. Él vino y nos dijo, vea, claro, no es que las cosas se hagan así, así, a darnos instrucciones, sí, no, Él vino a hacerlo. Entonces, sencillamente imítenme a mí. ¿Y cuál es nuestra adopción? Imitar el comportamiento de Jesús, su manera de vivir, su forma de relacionarse con el Padre, que es el tema fundamental que nos presenta la diócesis de Jericó hoy. Eso es lo que nos va a llevar a poder recibir la herencia que recibimos como hijos. Entonces, la adopción a la que se refiere la Iglesia en su teología es esa. Claro, qué bonito lo que expresas del imitarme. Sí, o sea, porque no lo vemos así, es como lo que tú dices, hagan esto de esta manera y no. Así es. Imitarme. Es que mira, por ejemplo, para que lo entiendan con más claridad los peregrinos, todos estamos familiarizados con los deportes. Entonces, un deporte muy popular entre nosotros es el fútbol y creo que es el ejemplo más fácil de entenderlo. ¿Qué hace un director técnico de un equipo de fútbol?
darle instrucciones a sus jugadores de dónde deben pararse, a quién deben estar, de quién deben estar pendientes, en qué momento deben regresar, avanzar, desmarcarse, todo ese tipo de cosas. Pero él no lo hace. Él les da las instrucciones, se las dibuja en un tablero, en la cancha les hace las indicaciones de cómo deben moverse y en fin, pero él no se mueve. Él no hace la tarea, a diferencia de Jesús, que no vino a dar las instrucciones, sino a hacerlas. Él vino a vivir la vida que vivimos nosotros también, con todas las dificultades que nosotros vamos a enfrentar en la vida. De hecho, eso lo simboliza muy bonito el pasaje de las tentaciones en el desierto. Son las mismas tentaciones que todos tenemos en nuestra vida, las mismas, exactamente las mismas. Entonces, Él lo que vino a hacer fue a mostrarnos cómo caminar el camino. Y Él no nos dice, váyanse por aquí, por este camino. Él nos dice, no, vengan detrás de mí, que es que yo les voy mostrando por dónde es y cómo se camina el camino. Claro. Esa es la gran diferencia. Hermoso, me encanta. Y bueno, aquí, de nuevo en este segundo elemento titulado Abba, la iglesia, miren qué tan bonito el proceso que nos va planteando la iglesia. Empezamos en el primer elemento analizando aquel Dios lejano o aquel Dios casi desconocido del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto y apenas dándose cuenta de la existencia de ese Dios, y este Dios me liberó. Este Dios que me libera debe ser el mismo que me creó, tiene que ser el mismo que me creó. Y entonces empiezan a construir, a elaborar toda esa teología, toda esa estructura espiritual y teológica que han madurado a lo largo de la historia, pero manteniendo a un Dios lejano al principio. Y luego la iglesia viene trayéndonos así, pasito a pasito, a través de toda esta reflexión doctrinal, hasta este punto. Mira qué bonito. El propósito de Jesús, ¿cuál fue fundamentalmente al venir a estar entre nosotros? Acercarnos al cielo. Nos trajo el cielo a la tierra. Es un simbolismo muy similar al de la Eucaristía, la Santa Misa. Es subir la tierra hasta el cielo y bajar el cielo a la tierra. Es esa unión entre el cielo y la tierra. Ahí viene Jesús entonces. ¿Y cuál es una de las principales enseñanzas que nos deja? Que ese Dios en el que venimos madurando desde hace tanto tiempo y que cada vez lo identificamos más y estamos más conscientes de su presencia y de su existencia, lo debemos tratar con cercanía, con calidez, con afecto. No es para tenerle miedo ni esos falsos escrúpulos que le tenían los israelitas, por ejemplo, al principio. Un escrúpulo según el cual si yo toco a Dios como que lo voy a ensuciar. No, tranquilos, Dios no se deja ensuciar. Lo podemos tocar con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras suciedades, y a Él no lo vamos a ensuciar. A Él es al que debemos acercarnos con ese afecto con el que Jesús lo llama Abba, que como bien nos lo describe la diócesis de Jericó en este segundo elemento de la reflexión doctrinal, es un término muy, muy, muy de esa región. Inclusive era el término con el que los niños llamaban a su papá. ¿Cuándo llama un niño al papá? Cuando tiene necesidad de él, ¿cierto? Porque en la infancia somos utilitarios, utilizamos a nuestros padres. Entonces un niño llama a su papá cuando se siente desprotegido, cuando necesita que alguien lo defienda, cuando necesita dinero para comprar algún mecato, eso lo sabemos todos. Cuando llamamos a la mamá, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando tenemos de todo, ¿cierto? Entonces, ese término de Abba, que es tan afectuoso, tan cálido y tan cariñoso para ellos culturalmente en su región, a nosotros en español se nos dificulta mucho entenderlo. De hecho, el español no tiene una palabra que podamos traducir, con la cual podamos traducir el término Abba. Es entre dulce e infantil y casi que un diminutivo. O sea, podríamos decirlo papito, apacito, algo así, ¿cierto? Pero no existe la palabra en español exacta para llamarlo.
De todas maneras, lo que el Señor quiere decirnos es: acérquense a Él sin falsos escrúpulos, sin respetos hipócritas. Porque es que a veces respetamos a Dios no acercándonos a Él. Pero ¿qué va? Si al momentico vamos y nos pegamos una borrachera, Claro. o vamos y maltratamos a la esposa o al esposo o a los hijos o cualquier cosa. Entonces, sin falsos respetos o sin hipócritas respetos, acerquémonos a Él como el ser cercano y acogedor y cálido que es. A ver, no sé qué pienses, Carlos, pero es como las dos. Se siente, pues, o por lo menos yo lo percibo así, vergüenza de presentarme ante un Dios o de que Él me vea, porque Él me ve tan transparente y ve mi pecado, y eso avergüenza. Pues por lo menos yo lo siento así. Claro. Pero a la vez es, ojo con la vergüenza, que no me haga apartarme de Él. Claro, eso es lo que se llaman falsos escrúpulos. Claro. Esos son esos escrúpulos de que como que creo que voy a ensuciar a Dios. No, Él sabe perfectamente, Sí. como cuando un padre ve al niño, a su hijo, por ahí en un rinconcito con las manitos atrás y la Malicioso, cabeza calladito. calladito. Sí, Algún daño hizo. algo hizo. Entonces, tranquilos, que Dios nos conoce. sí, Dios nos conoce. Y, por favor, llevémonos a Dios para esos lugares y para esas circunstancias Que más donde se más necesita. los necesitamos, Claro, exacto. donde más los necesitamos. Porque somos santísimos de las puertas del templo para adentro, los domingos por la tarde. Pero no nos llevamos a Dios para el bar, cuando tenemos problemas con el alcohol, no nos llevamos a Dios para el hogar, cuando tenemos problemas matrimoniales o Claro. problemas con los hijos o entre hermanos. No nos llevamos a Dios para esos lugares, allá es donde tenemos que llevarlo. A donde la amante o a donde el amante, allá es donde hay que llevar a Dios, porque de allá es de donde necesito que me saque. De allá es de donde necesito que me saque. Si no lo llevo, ¿cómo me va a sacar? Si Él no me va a invadir, claro. Él no me va a invadir los espacios. Y entonces aquí enlacemos este tema que nos ha venido planteando la iglesia, la diócesis de Jericó desde el principio, enlacémoslo con una pregunta bien certera. Listo, muy bien. Ese Dios que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta reflexión doctrinal a acercarnos a Él, ya estoy cerca de Él, y entonces ahora explíquenme, por favor, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene estar cerca de Dios? Podrían preguntarse muchos. ¿Eso para qué me va a servir? ¿Para qué quiero estar cerca de Dios? Pues es muy fácil, miren, es que es la única manera de poder imitar a alguien. ¿Cuál es el propósito de la cercanía con Dios? Que me haga milagritos, que mire a ver si de pronto me puedo ganar la lotería, o de pronto que mi mamá no se muera, o de pronto que me alivie de una enfermedad grave que pueda tener. No. De hecho, Dios viola sus propias reglas muy pocas veces viola sus propias reglas. ¿Para qué me sirve la cercanía de Dios? Para aprender a imitarlo, para aprender a conocerlo. Para mí es imposible imitar a un Dios que nunca veo, del cual estoy lejos, al cual no me acerco. Es imposible imitarlo. Yo no sé si todos hayan tenido esta experiencia, pero por ejemplo pasa mucho en las relaciones de pareja cuando llevan muchos años de matrimonio, que terminan pareciéndose en un montón de cosas. Claro. Terminan siendo parecidísimos. Es normal. ¿Por qué? Por la frecuencia, por la constancia, porque están uno al lado del Hasta otro físicamente se permanentemente. parecen. Claro, es que hasta empiezan a motilarse parecido, los colores del vestido que les guste, de vestir que les gusta, todo. La comida, empiezan a comer de lo mismo. Ya, o sea, se convierte en una imitación del otro. No se sabe quién imita a quién, pero se convierte en un volverse como el otro. Y eso es justamente lo que debemos buscar con Dios, imitar a Dios. El mismo Jesús en un pasaje del Evangelio nos dice: sean santos como el Padre del cielo es santo. Y entonces, ¿cómo vamos a ser santos como Él si no lo tenemos cerca, si no lo estamos viendo para poder imitarlo? Al principio lo vamos a imitar horriblemente, o sea,
vamos a hacer un remedio malísimo de Dios. Pero con el paso del tiempo, aprendiendo a estar cerca de Dios, vamos a ir aprendiendo a imitarlo cada vez un poquito más y un poquito mejor. Es un proceso. Así es. Pienso que es un proceso al final. Por más conversos que digamos ser, no estamos flotando en nubes y creo que lo hablamos en algún momento, cuando uno más, voy a abrir y cerrar comillas muy grandes, cuando uno más cerca se cree o se percibe, pues porque entonces ya empezó que ir a la misa, que no sé, que bueno, una cantidad de actos que los hemos hablado, es cuando más realmente se puede ver que se está más lejos. Sí, así es, así es. Mucho más lejos. Uno cree que se acerca, hay procesos de acercamiento que los va haciendo uno a través de los signos y de los ritos, ¿cierto? Pero el verdadero acercamiento al que se refiere Jesús y al cual nos quiere conducir la iglesia, al cual nos quiere conducir la diócesis de Jericó con esta enseñanza que nos da hoy, es a ese acercamiento espiritual, el acercamiento íntimo. Y que la celebración se convierta en un acto que me confirme mi acercamiento a Dios. Es decir, me explico, que mi acercamiento a Dios no sea porque voy a misa o porque rezo el rosario o porque me confieso o porque hago una obra de caridad. No, es al revés. Voy a misa, me confieso, hago obras de caridad porque ya estoy cerca de Dios. Es la respuesta que doy al hecho de estar cerca de Dios. ¿Sí? Sí. Espero que haya quedado claro para los peregrinos. Creo que sí, estás hablando primero de una coherencia, de una integración de vida y luego como consecuencia, pues claro, de adorar. ¿Y cómo lo logramos? Pues sencillamente estando cerca de Dios, Entonces, a ver, por ejemplo, algo bien coloquial, bien familiar para que todos lo entendamos. Mi mejor amigo vive hace 20 años en España, por decir algo. Pero ¿cómo haces para saber que es tu mejor amigo si hace 20 años no lo ves? Si acaso habrá venido 2 o 3 veces en ese lapso de tiempo y lo único que habrán compartido será unas copas o una comida cuando vino de visita y se volvió a ir. ¿Cómo puede uno evaluar una amistad con la cual no está en contacto? Puede que hayan sido muy buenos amigos en la infancia y que se recuerden con mucho cariño y que aún se quieran muchísimo, pero de ahí a decir que es mi mejor amigo es muy complicado porque 20 años de distancia y de ausencia no pueden avalar una amistad. Una amistad se construye en el tiempo y con el tiempo. Exactamente, al pie, estando al pie, peleando, reconciliándose, ayudándose, a veces también... hay periodos de ausencia, pero cuando regresan todo sigue fluyendo. Ahí está. Me gustó mucho, Carlos, y me perdona como acercaste ahorita, nos acercaste a llevar a Dios en esos momentos donde más se nos dificulta. Claro. Porque es así como he aprendido también, y lo comparto como algo personal, he aprendido a realmente vivir el proceso. Porque uno se cree o se piensa de que, bueno, desde que uno ya toma la decisión de seguir a Cristo, entonces ya todo el camino estará muy, muy fácil, y que no vendrán dificultades y que no vendrán tentaciones o situaciones. Y ahí es donde viene lo duro. Y ahí es donde más viene, Sí. Ahí es donde más son frecuentes. Entonces, lo que tú expresas, traer a Dios a esos momentos de mi vida, a esos sucesos, a esas personas, a esas situaciones, para que me permita, para que me ayude, para que me ilumine. Claro. Y es verdad, es muy bonito como encarnar esa verdad, pues claro, como lo estás trayendo, me encanta. Para hacer a Dios partícipe de todas mis batallas. Sí, claro, y que sepa, que Dios vea lo débil que soy ante ellas, lo débil que soy ante el licor, ante las drogas, ante la lujuria, ante la infidelidad, ante cualquier enemigo, cualquier oscuridad que esté opacando mi vida. Que Dios me vea ahí y que vea lo frágil y lo débil que soy para enfrentarlo, porque ahí es donde me va a fortalecer. Totalmente. Así es. Así es. Sí.
Bueno, Daniela, creo que este tema, este segundo elemento de Abba, nos queda muy claro ya. Espero que para los peregrinos también sea claro ese acercamiento cariñoso que debemos tener con Dios, llevarnos lo puesto. Es que a Dios no lo podemos dejar ni en el sagrario ni en los altares. A Dios no lo tenemos que llevar puesto, no lo tenemos que meter al bolsillo, llevárnoslo en el llavero, no sé en dónde se lo van a llevar, pero nos lo tenemos que llevar puesto y no nos podemos separar de él. Creo que es el eje de la enseñanza que nos quiere transmitir la Iglesia con este segundo elemento titulado Abba. Vale, entonces, si quieres pasamos a nuestro tercer elemento. sí, el misterio del amor paterno. Caray. Bueno, es exactamente ese misterio de Dios, ese designio establecido por la voluntad del Padre que Cristo nos ha revelado. En su carta a los Efesios, que hemos escuchado al inicio de nuestro encuentro, el autor sagrado quiere rendir un solemne homenaje al Padre, describiendo los grandiosos proyectos de su amor, cuya ejecución se constata hoy, pero que se remontan muy lejos en el pasado. Aquí se subrayan los dos aspectos esenciales de nuestra salvación. Todo se concentra en Cristo. El Padre está en el origen y Cristo está en el centro. Pero si Cristo está en el centro de todo, es por el hecho de que todo el plan de salvación ha salido de un corazón paternal. En este corazón paternal se encuentra la explicación de todo. Todo el destino del mundo está dirigido por esta voluntad capital del Padre. Él quiso tenernos como hijos en Jesucristo. Desde toda la eternidad su amor se había volcado sobre su Hijo, ese Hijo que es llamado en el texto el amado. Bueno, Carlos, esto de Cristo en el centro y que todo de alguna manera está diseñado, el plan, todo está diseñado para que, bueno, sea solo Cristo quien nos ayude, nos redima. Me hizo recordar un suceso que obviamente todos conocemos, que está en la Sagrada Biblia, y es el sacrificio, el intento de sacrificio, si podemos llamarlo intento, el evento del sacrificio de Isaac, ¿cierto? Y hay un paralelo de ambos momentos que me gustó traer, porque recuerdo también en una de mis citas con el Padre Ángel, que es mi director espiritual, hablo mucho con él, y él me recordaba cómo yo le preguntaba, Padre, pero ¿por qué esto del sacrificio? ¿Por qué Abraham sacrificara a su hijo, a su único hijo? Bueno, no, a su único hijo, no, perdón, a uno de sus hijos. A uno de sus hijos. Sí, ok. ¿Por qué? ¿A qué se debe bueno, o sea, una de las explicaciones que se me dio fue, bueno, realmente no es que Dios le haya dicho a Abraham que matase a Isaac, sino que más bien él pudo interpretar, concebir, pensar, sentir, intuir, no lo sé, de que era una manera de entregarle a Dios lo más sagrado, lo más importante, pues lo prioritario para él, que era su hijo, y que, bueno, en ese tiempo pues sabemos que se da mucho el tema de los sacrificios. Claro. Bueno, esta fue una de las explicaciones que se me dio. Entonces, bueno, claro, al final no logra Abraham matar a su hijo, porque pues un ángel detiene la mano de Abraham, es decir, que Dios detiene la mano de Abraham. Y vemos entonces ¿por qué sucede esto? Entonces hay un paralelo muy bonito que me gustó. Entonces, Isaac, hijo de Abraham; Jesús, hijo único y amado del Padre. Isaac subió al monte con la leña y Jesucristo subió al Calvario cargando la cruz. Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio. Jesucristo fue ofrecido en sacrificio por la humanidad. Dios detuvo la mano de Abraham en el caso de Isaac, y en el caso de Jesucristo, Dios no detuvo el sacrificio de su hijo. Y por último, un carnero fue ofrecido en su lugar, en el caso de Isaac, y en el caso de Jesús, él es el Cordero de Dios.
el que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios no permite que Abraham ofrezca a su hijo porque él mismo, Dios mismo, iba a dar a su único hijo como, en este caso, como ya el verdadero cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, no sé, Carlos, si la pregunta podría ser como una semi-pregunta. Entonces, ¿prefiguraría el sacrificio de Cristo? Podemos decir que, bueno, no lo sé. Detiene entonces este sacrificio para mostrarnos que solo Jesucristo es el único redentor y es el único camino. Entonces me gustó mucho y lo resalté cuando acá en el texto dice todo se concentra en Cristo y Cristo está en el centro. O sea, siempre ya estuvo diseñado desde el principio que sería Jesucristo el Cordero. Correcto. Aunque hubo un intento anterior. Sí, este tipo de escenas son muy usadas, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los escritores sagrados lo que tratan de manifestarnos no es que Isaac, que Abraham fuera a matar físicamente a su hijo, sino lo que expresaste hace un momento, esa decisión de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros se llama Abraham. Cuando estamos leyendo el texto de Abraham, la historia de Abraham, cada uno de nosotros debe ubicarse en el puesto de Abraham, ¿cierto? Okay. No tiene ningún sentido para nosotros aprendernos una historia vieja. A nosotros nos sirve esa historia encontrada aquí en la Sagrada Escritura solamente si tomamos nosotros el lugar de ese personaje. Entonces la invitación que se nos está haciendo es a que nosotros hagamos lo mismo que Abraham, ¿cierto? Claro. Que seamos capaces de ofrecer todo, absolutamente todo, lo más valioso, lo que más nos importa, lo que más queremos, aquello de lo que no queremos desprendernos, que se lo ofrezcamos a Dios. Esa es la enseñanza que nos quiere dar, ¿cierto? Sabemos perfectamente que Jesús él mismo se identificó con 3 cualidades: el camino, la verdad y la vida. El único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo, pero no se está refiriendo solamente al ser que vino a habitar entre nosotros hasta hace 1992 años que murió, ¿cierto? No. Por ejemplo, si en este momento en alguna de estas islas desconocidas del Pacífico, que todavía hay islas sin recibir evangelización, islas que no han recibido noticia alguna de Jesucristo todavía hoy, en pleno siglo XXI. Pero si en esa isla remota por allá en el Pacífico hay unas personas que conviven armónicamente, que comparten su vida con justicia, que se integran sin exclusión de nadie, que viven en una fraternidad amorosa y en una fraternidad de acompañamiento, de solidaridad, etc. ¿Tú crees, te pregunto, que están viviendo según Cristo? Sí. Ese es el camino, Sí. Esa es la verdad y esa es la vida. Entonces, el conocimiento de Cristo es eso. La salvación que Cristo nos ofrece es esa. No es simplemente aprendernos los evangelios de memoria, que eso está muy bien, y ojalá lo hagamos, que cada día leamos más los evangelios y los estudiemos, sino el vivir según esa ruta que nos trazó, el ir caminando detrás de los pasos de Cristo. Ese es su conocimiento. Y mira, ese gran paralelo que tú nos ofreces ahí entre estos 2 acontecimientos bíblicos nos deja ver el corazón paternal de Dios y cómo Dios ordena de forma armoniosa y misericordiosamente para nosotros algo que mencionaste tal vez en el primer elemento, esa economía de la salvación, ¿cierto? No es que nosotros mismos vamos a encontrar el camino de la salvación, no, es que Dios mismo nos lo ordena, Él nos lo va organizando, Él lo va cuadrando. Sí. Ya esa economía, o sea, todas esos recursos
que nosotros necesitamos para lograr un fin, que eso es lo que se llama economía. Sí, ¿cierto? como etapas. Hay Sí. etapas también. Claro, entonces hay que administrarlos, Claro. hay que administrarlos. ¿En qué momento hacemos esto? ¿En qué momento aquello? Y en fin, como tú lo Como se dices, dice, por hay un momento etapas. para todo. Exacto. Sí. Entonces, esa economía de la salvación nos la va ordenando Dios, como tú bien lo acabas de dejar ver en ese paralelo tan bonito que nos compartiste. Cómo Dios lo maneja, lo determina todo. Y aquí es muy bueno entonces que volvamos sobre el texto de Efesios. Este dificilísimo, repito, este dificilísimo texto de Efesios que nos presenta o que nos propone la iglesia para meditar hoy. Volvamos sobre ese texto que nos propone pues la iglesia y que leímos al principio. Observemos cómo ese Dios que Cristo nos revela, recordemos que ese es nuestro tema de hoy, que es lo que la diócesis nos propone descubrir y aprender hoy, es la mano invisible, pero poderosa, que lo rige y lo ordena todo, dejando claro que todo es obra suya. Démosle un breve repaso al texto que leímos al principio, el texto de Efesios. Por ejemplo, en el versículo 4 dice que Dios nos eligió. No es que yo un día recapacité y dije voy a buscar a Dios. No, eso ni soñarlo. Darnos esa... Si acaso es que nos dejamos encontrar por Él, pero es Él el que nos elige, nos eligió, dice en el versículo 4. En el versículo 5 dice, nos destinó a ser sus hijos, ¿cierto? Versículo 5. En el versículo 6 dice que nos concedió la gracia de la salvación a través de su Hijo Jesucristo y todo esto. En el versículo 8 dice, prodigó para nosotros toda clase de bendiciones, de gracias, etcétera, etcétera. Y en el versículo 9 dice que nos dio a conocer toda esta economía de la salvación, ¿cierto? Sí. Entonces miren todos los calificativos que usa, pero diciendo que fue Él el que los hizo. Nos eligió, nos destinó, nos concedió, nos prodigó y nos dio a conocer. Ahí está. Ese es Dios, el que toma las decisiones y el que todo lo ordena. Claro, que si creemos que nosotros somos los genios, los santazos que estamos acercándonos a Dios, bajémonos de esa nube porque es Él el que lo decide y lo ordena, lo organiza. Que vale aclarar, Carlos, que de pronto una persona que no ha vivido esa experiencia, esa cercanía, no es que Dios no le haya elegido, Él siempre está disponible, Él siempre está a la puerta. Quizás no le hemos buscado como en el primer encuentro que tuvimos, en los cántaros equivocados. Sí, entonces, es que lo esquivamos, además, lo esquivamos muchas veces. Pero siempre ha estado, siempre está. El llamado, Dios siempre está llamando a la puerta de todos. De personas, situaciones. Pero nunca nos va a presionar para aceptar su invitación. Somos nosotros los que un día, por cualquier circunstancia, decidimos escucharlo y decidimos aceptar su invitación. Entonces ahí tienen la invitación. Aquellos que no se sienten tan llamados, aquellos que todavía nuestro lenguaje les parece, estos místicos, estos santurrones o estos, en fin, es probable que no haya llegado todavía ese momento para ellos, pero estén atentos porque va a llegar. Terminemos diciendo esto, Daniela y peregrinos, que me parece que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Porque es que saber que nuestro destino no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios, es una gran noticia. O sea, saber que Dios no se va a dejar limitar por nuestra capacidad de producir muerte, o sea, por nuestra capacidad que nos conocemos, de meternos en problemas y de oscurecer nuestra vida. Porque sabemos hacerlo bastante bien, ¿o no? Tenemos magíster en eso. Tenemos maestría, eso sí, tienes toda la razón. Entonces, saber que nosotros no estamos en nuestras propias manos, sino en las manos de Dios, eso es un noticionón gigantesco. Pero que también hay que aclarar, Carlos, o pienso yo, esto lo digo,
Cuando dices que el destino está en las manos de Dios también, bueno, no pasemos la responsabilidad que lo que me pasa es porque ya Dios lo quería así. Aquello negativo que me sucede, porque puede interpretarse de esta manera. Es que Dios quiso que me pasara esto, tuviese esta enfermedad o este suceso. No, de hecho Dios no interfiere en la historia del hombre. Todas las atrocidades que estamos viendo, por ejemplo, en este momento histórico de nuestra existencia que nos está tocando ver este desastre con la masacre en Gaza, estamos viendo problemas en Ucrania, estamos viendo sangre por todas partes en Somalia, en Pakistán y en nuestro propio país, en Colombia. Todo eso no está siendo decidido por Dios, está siendo permitido, sí, porque Dios no interfiere en la historia del hombre. Como te dije hace un momento, Dios, para violar sus propias reglas, sus propias leyes, lo hace muy pocas, muy raras veces. Pues él no puede contradecirse, porque si ya nos dio libre albedrío, o sea... Exactamente. Ya, bien. Pero tenemos la invitación a corregir el rumbo, a reconstruirnos y a transformarnos, Gracias a Dios, porque en el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, o creo que es, no sé si son Los Ángeles, ellos también fueron, sabemos la historia desde los confines, que Lucifer era este ángel que decide rebelarse, o sea, ellos también tenían libertad. Rebelarse con B grande. Claro. De rebeldía, no de revelación, sino de rebeldía. Ok, de rebeldía, sí. Pero entonces decidió, ¿cierto? ¿Qué pasa en nosotros? Lo que acabaste de mencionar, nosotros tenemos la capacidad de decidir, pero como ellos ya decidieron en un grupo, digámoslo así, pues como para darle un contexto más humano, aterrizado, alabar a Dios, seguir, en fin, estar con Él, cantarle, alabarle, adorarle. Nosotros tenemos la gracia, la fortuna y a la vez, no sé, decirlo, a veces es desafortunado que elegimos no seguirlo, pero tenemos la gracia de volver, de volver a recalcular y a decidir nuevamente. Por supuesto, y además tenemos un Padre para reforzar lo que la Iglesia nos ha querido enseñar durante todo este encuentro de hoy. Tenemos un Padre dispuesto a perdonarnos, lo que sea, a perdonar cualquier cosa. Sí. Bueno, Daniela, hasta ahí entonces este primer tramo de este tercer elemento de nuestra reflexión doctrinal. ¿Te parece si continuamos nuestra reflexión? Claro que sí. Para poder comprender mejor cuál sería la fuerza de este amor, es preciso recordar que el Padre eterno no existe si no es como Padre, que toda su persona consiste en ser Padre. Un Padre humano ha sido persona antes de convertirse en Padre, en un momento determinado. Su paternidad viene a añadirse a su calidad de ser humano y a enriquecer su personalidad. Cada uno tiene desde el principio un corazón humano, antes de tener un corazón paternal. En su madurez, en su edad adulta, es cuando asume las funciones de padre y adquiere cierta disposición de ánimo para serlo. Por el contrario, en el seno de la Trinidad, el Padre es Padre desde su origen. Desde siempre ha sido Padre y se diferencia de la persona del Hijo precisamente por su condición de Padre. El Padre no quiere ser otra cosa que mirada hacia su Hijo, don para su Hijo, unción con su Hijo. Este amor, no lo olvidemos, es tan fuerte y prodigioso, tan absoluto en el don, que al fundirse con el amor recíproco del Hijo, origina la persona del Espíritu Santo desde toda la eternidad. Y es precisamente en el amor hacia su Hijo donde el Padre ha querido colocar, insertar su amor hacia los seres humanos. Muy bien. El Dios que Cristo nos revela, ¿cierto? No lo olvidemos, que ese es el propósito que estamos buscando hoy en nuestro tercero y último encuentro de nuestra primera cartilla. Y en este momento, en este tercer elemento, la Iglesia nos está proponiendo buscarlo en el misterio del amor paterno.
poniendo además entre comillas la palabra misterio. La palabra misterio va entre comillas, para hacer énfasis en ese concepto, en el concepto del misterio, que para nosotros tiene tanto misterio, ¿cierto? Porque si hay algo que tenga misterio para nosotros es el misterio. Muy bien. Vale entonces la pena hacer un breve comentario inicial sobre esta palabra. Resulta que la palabra misterio viene del griego, viene de la cultura griega, nos llega desde Grecia. Y el misterio era un bolsillo secreto que había en la chaqueta de los generales griegos. Cuando un general griego se reunía con su comandante en jefe para diseñar la estrategia de defensa de algún sitio o de planeación de una batalla o de alguna incursión que estaban planeando hacer, en aquella época era muy frecuente todo esto, entonces ellos diseñaban la estrategia de guerra, la estrategia militar para hacer frente a esa situación. Se escribía y el general la doblaba y la guardaba en ese bolsillo secreto de su chaqueta. Es decir, que la estrategia quedaba en el misterio del general. Así se llamaba el bolsillo, el misterio. Y el general se lo revelaba a sus subalternos en el momento indicado para que no se fuera a filtrar la información de la estrategia militar, ¿cierto? En el momento indicado, ese general sacaba la estrategia del misterio y se la revelaba a sus subalternos, a sus oficiales y suboficiales, para que cada uno dispusiera de sus fuerzas, los de la caballería, los de la infantería, etcétera, y se movieran de acuerdo a ese plan que ya estaba previamente diseñado y que él había tenido todo el tiempo en el misterio, correcto. Sí. Pues entonces aquí el misterio del amor paterno, porque el único que nos puede revelar ese misterio es el mismo Dios, el mismo Dios. Por eso es que este tercero y último elemento de nuestra reflexión doctrinal de hoy se llama así, el misterio del amor paterno, porque es algo que solamente lo sabe y lo puede revelar Dios. De hecho, lo está haciendo. Lo hace permanentemente. Dios se revela. Revela con B pequeña, de revelarse, de dejarse ver, de darse a conocer. Este ejercicio que estamos haciendo tú y yo aquí hoy, enviados por la diócesis de Jericó, es porque Dios utiliza sus instrumentos. A la diócesis de Jericó con el señor obispo a la cabeza, a dos laicos sin un peso específico importante, pero que Dios los utiliza para hacer esta revelación, ¿cierto? Y una vez que Dios empieza a revelarse, no hay quien lo ataje, no hay quien lo pare. Ay, Dios. Él empieza a revelarse y si le damos permiso, si le permitimos dejar que se revele ante nosotros, que se muestre ante nosotros, Él se revela y 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 no se cansará de hacerlo. Muy parecido cuando iniciamos, Carlos, ¿te acuerdas que iniciamos con Sagrada Escritura? Ya después te dije, Carlos, la Iglesia Católica respondió y después, Carlos, la EDER. Sí, así es. O sea que fue sumando. Porque Dios hace sus cosas así. Dios hace sus cosas así. ¿Y quién le dice pues que deje de hacerlo? Dale, jefe, hágalo. Bueno, pero además la diócesis de Jericó en este fragmento también nos habla inicialmente, por allá en el primer elemento de la reflexión doctrinal, nos hablaba de el gran homenaje de alabanza que Pablo le hace al Padre en aquel texto de Efesios, el texto que nos ilumina el encuentro de hoy, como lo leímos al principio. Y luego, en la medida en que fuimos avanzando en esta reflexión doctrinal, nos habla de la centralidad de Cristo. Lo mencionaste hace un momento, ¿cierto? Gracias al plan de salvación del Padre, a eso que conocemos como la economía de la salvación, que lo mencionaste también hace un rato. Y un poco más adelante nos habla del Espíritu Santo. Lo acabamos de escuchar, ¿cierto? Como fruto del amor del Padre
y del amor del Hijo surge el Espíritu Santo, configurándose así, atención oído, el misterio de la Santísima Trinidad. Volvemos al misterio. Aquí Volvemos tenía nada más, al misterio. tenía ese datico. Toda la economía divina es obra común de las tres personas divinas, pero cada persona realiza la obra común según su propiedad personal. Así el Padre crea y envía, el Hijo revela y redime, y el Espíritu santifica y vivifica. Así es. Pero no se van separaditos. Sí, no. Son una unidad, valga la redundancia. Son una unidad. Volvemos entonces a encontrarnos con el tema del misterio, ¿sí? Y aunque yo no pretendo y nosotros no podemos revelar el misterio de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Sí, Pero no porque nos hayan dicho que lo podemos callemos, sino porque todavía no lo hemos podido descifrar, no hemos podido resolver el misterio de la Santísima Trinidad. Pero sí quiero compartirles una visión sobre la Santísima Trinidad que me pareció personalmente muy interesante y que está presentada por el padre Alessandro Pronsato, un sacerdote italiano ya fallecido. La encontré en su libro La sorpresa de Dios, maravilloso libro, y creo que puede facilitarnos mucho la percepción de la Santísima Trinidad, la percepción, no la revelación, no el resolver el misterio, exacto, sino percibir la presencia de la Santísima Trinidad en nuestras un poquito vidas. más cerquita, Sí, más tangible. nos la puede acercar, así es. Bueno, el padre Pronsato, después de un extenso discernimiento, que además sería muy largo de exponerlo aquí, nos extenderíamos demasiado y no viene al caso, pero después de todo ese discernimiento que él hace, él concluye diciendo que cuando nos encontramos con Dios, siempre, sea en la oración, sea en la lectura de la palabra de Dios, sea en la Eucaristía, sea en la comunidad, el hermano, en la comunión, en la caridad al hermano, etcétera. Siempre que nos encontramos con Dios, vemos a un Dios que está. Ya lo había mencionado brevemente en una ocasión anterior, pero creo que podemos profundizarlo un poco más y me parece muy valioso. Nos encontramos con un Dios que está encima de nosotros, encima de nosotros. O sea, el Dios que es la autoridad, el Dios que es autoridad, que es protección, que es provisión y que es perdón. Al que identificamos como Dios Padre. Es el Dios Padre, es la primera persona de esa Trinidad Santa, ¿cierto? Pero también, al mismo tiempo, no por separado, sino al mismo tiempo que nos encontramos con ese Dios que está por encima y que es autoridad, también nos encontramos con un Dios que está al lado, a nuestro lado, y que tiene rostro humano, que es un Dios amigo, que es un Dios hermano, casi que un Dios cómplice, casi que un Dios alcahuete. Ya no es el Dios autoridad, sino el Dios fraterno, el Dios que está a mi lado y que me acompaña. Es que cuesta hasta describirlo. Exacto, y ese es el Hijo Jesús, que vino a encarnarse y a hacerse nuestro hermano mayor. El hermano mayor que hace habitualmente en casa. Cuida, protege a sus hermanos menores. Claro. Muy bien. Pero además de ese Dios que está por encima, autoridad, que está a nuestro lado, que es nuestro hermano, también nos encontramos en el mismo momento con un Dios que está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. O sea, el Dios que es luz, que es inspiración, que es impulso, el que nos empuja, es el Dios Espíritu Santo. Por consiguiente, repito, todo esto lo aprendí del padre Alessandro Pronsato en su libro La sorpresa de Dios. Por consiguiente, siempre nos encontramos con Dios nuestro Padre, nuestro hermano y nuestro espíritu. Siempre.
Dios nuestro Padre, nuestro hermano y nuestro Espíritu, siempre en comunión, siempre unidos, inseparables, indivisibles. Dios nunca se encuentra individual, Ajá, aunque claro. nosotros tenemos esa tendencia a individualizarlo, y entonces en determinados momentos a mí me conviene como más el Espíritu Santo, entonces que no me vea el Padre ni me vea el Hijo, Claro. no, ellos son una unidad Ya. indivisible. Dios siempre se presenta con la autoridad del Padre, con la fraternidad de Jesús y con la luz del Espíritu Claro. Santo. Siempre que nos encontramos con Dios están presentes los tres: Ajá. la autoridad del Padre, la fraternidad de Jesús y la luz del Espíritu Santo. Por lo tanto, los cristianos debemos encarnar en nosotros al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. O sea, una tarea así de chiquita. Chiquitica. Ajá. En todo, que se nos note en cada momento de nuestra vida, pues el Dios que lo creó todo, ojo que esto es muy interesante, el Dios que lo creó todo es al mismo tiempo el que resucita después de la cruz. El mismo que lo creó todo es el mismo que resucita después de la cruz, y es el mismo que nos empuja a venir aquí y conocerlo. El mismo que nos trajo a ti y a mí a sentarnos aquí frente a los peregrinos de Cristo, Y a ustedes a ver este video. y al mismo que los trajo a ellos a ver Así este es. video. Así es. Estamos llamados a vivir ese misterio, y en ese misterio, no solamente a vivir el misterio de lejos, sino a estar metidos en ese misterio. El problema es que no hemos aprendido a celebrar el misterio de Dios. Y entonces lo que hacemos es, como dije hace un momento, elegir aleatoriamente. A veces elegimos al Padre, otras veces elegimos al Hijo y otras veces al Espíritu Santo, como si eso fuera posible. Eso ni siquiera es posible. Claro, claro, claro. Se me viene como cuando de pronto hacemos algo, bueno, más bien nos hacen, bueno, vivimos una experiencia y claro, ahí sí llamamos al Dios, a Jesucristo, Dios de justicia, y Él va a hacer justicia, pero también se aplica para cuando hemos sido injustos. Sí, así Es es. que es tal cual. Claro. No solamente es lo que hablas, el Dios que me conviene, el Cristo que hace justicia para mí, pero yo también en algún momento he sido injusto. Así es, así es. Entonces es igual para todos. ¿Qué aprendemos con Caín y Abel, por ejemplo? Que es el punto en el que estamos en nuestro Sagrada recorrido de Sagrada Escritura. Aprendemos que somos Caínes para muchos de nuestros hermanos, pero esos hermanos que son nuestros Abeles, a su vez son Caínes para otros hermanos. Precisamente ¿cierto? lo tocaste el capítulo pasado. Así es. Ajá. Entonces, miren, aprendamos esto que nos enseña tan sabiamente el padre Alessandro Pronsato. Démosle las gracias al padre Alessandro Pronsato, que ya está en la eternidad. El problema es que no hemos aprendido a celebrar el misterio de Dios. Bien. Aprendamos a celebrar el misterio de Dios, encarnemos ese misterio hermosísimo y esperanzador, tan esperanzador, de la Santísima Trinidad. Permitámosle que se encarne en nosotros. Amén. Ese Dios que está por encima de nosotros y que es autoridad, el Dios que está al lado de nosotros al mismo tiempo y que es nuestro hermano Jesús, y ese Dios que está dentro de nosotros, que es esa luz, ese impulso del Espíritu Santo de Dios. Espero por lo menos pues no haberlos enredado más para nada. con esto, y que les ayude tanto como a mí no a resolver el misterio de la Santísima Trinidad, porque confieso que yo no lo he podido resolver. Sí le he reventado algo de cabeza, pero no lo he podido resolver, sino a discernir sobre la Trinidad, qué es y cómo debe vivir, pero dentro de mí, no colgada en el cuadro de la casa o no en la imagen que vemos en el templo, sino que esa Trinidad tenemos que encarnarla, tenemos que traerla a vivir dentro de nosotros. Espero que haya sido de ayuda
transmitir este mensaje tan bonito del Padre Santo. Hemos revelado la verdad. El que no era otra cosa que un padre en intimidad con su hijo, ha querido también, con respecto a nosotros, ser esencialmente padre. Ha querido que su amor hacia nosotros no fuese más que el único amor eterno que dedica a su hijo. El texto a los Efesios nos dice que con esa mirada particular nos eligió. Su amor se dirige a cada uno de nosotros personalmente, de este modo. El Padre tiene en cuenta a cada uno con sus características personales y quiere a cada uno con un amor especial, distinto del amor que profesa a los otros. ¿No es maravilloso pensar que el Padre al mirarnos quiera ver en nosotros a su Hijo y que sea de esa misma manera como nos sigue mirando desde el principio, mucho antes de nuestra existencia, y que será así como nos seguirá contemplando siempre? Esta es la razón por la cual la elección inicial y definitiva se traduce en una abundancia de bienes. Esa abundancia cuya inmensidad quiere expresar el autor de la carta a los Efesios, con una acumulación de expresiones, cada vez más ricas. Desde el instante en el que el Padre quiso vernos en su Hijo y elegirnos en Él, se dispuso a otorgarnos todo lo que había entregado a su Hijo, de forma que su benevolencia no podía ya tener límites. Y toda esa riqueza se concentraba en definitiva a una sola cosa, que resumía y sobrepasaba todas las demás bondades: la riqueza de poseer al Padre convertido ya en Padre nuestro. Es el mayor don que hemos recibido y que podremos recibir jamás. La persona misma del Padre, con todo su amor, su corazón paternal, no nos será jamás arrebatado. Esta es nuestra primera y suprema posesión. Caramba. Mira, Daniela y peregrinos, qué bonito recorrido. ¿Cómo ha diseñado la diócesis de Jericó este caminar a través de este conocimiento sobre el Dios que Cristo nos revela, ¿cierto? Que empezamos hablando de aquel pueblo de Israel sometido y esclavizado en Egipto con un Dios casi que desconocido, que empezaron a conocer, a reconocer y a elaborar toda una teología alrededor de él en su travesía por el desierto, pero era un Dios muy lejano todavía, muy distante, y cómo a través de esta reflexión doctrinal la Iglesia nos ha traído de la mano, mostrándonos cada vez, proponiéndonos cada vez a un Dios más paternal, más cercano, más cálido, más afectuoso. Luego nos dice que no solo Dios es afectuoso, sino que nosotros debemos acercarnos con afecto y con cariño y con confianza a Él. Y ahora mira lo que termina diciéndonos. ¡Qué belleza! Que no solo es todo eso, sino que es mucho más. Es que Dios nos ve. Cuando Dios nos ve, Él quiere ver en nosotros el rostro de su propio Hijo Jesús. O sea, qué alegría saber que eso está sucediendo. Qué maravilla que Dios quiere ver en nosotros, en cada uno de nosotros, el rostro de su propio Hijo Jesús. Por eso es que nosotros debemos aprender a imitarlo. Puede no le parecer. ¿Qué tal que un día Dios nos vea y voltee porque no nos reconoce? No nos reconoce. Claro. Entonces, aprendamos a identificarnos con Jesús para que el Padre nos reconozca. Qué también. bonito lo que acabas de decir, me gustó. Me voy a quedar con que nos vea y no nos desconozca. Sí, así es. Hermoso. Bueno, y eso lo vemos reflejado en tres palabras que deben cautivarnos en este texto de Efesios, de la carta a los Efesios, para que volvamos sobre ella, sobre este dificilísimo pasaje bíblico que nos presenta hoy la diócesis. Y esas tres palabras son elegidos, redimidos y destinados. Vuelvan a repasar el texto cuando tengan tiempo. Ahí se van a dar cuenta que todo gira en torno a esas tres palabras. Toda esta gran alabanza, este himno de alabanza que Pablo hace en la introducción, en el principio de su carta a los Efesios, nos está hablando de esas tres palabras. Fuimos elegidos, fuimos redimidos
y fuimos destinados. Ujú. ¡Qué gran noticia! Nos ha elegido antes de la fundación del mundo para que lo identifiquen en el versículo 4. Nos destinó para ser sus hijos. Ujú. En el versículo 5. Tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados. En el versículo 7. Ahí está el eje de este himno o canto de alabanza de Pablo. O sea que la humanidad en general y cada ser humano en particular no es un accidente. No somos un accidente. Como a veces se suele Sí. decir. Yo porque nací, yo para qué esta vida, yo no sirvo para nada. Nada de eso. Fuimos un plan milimétricamente planeado por Dios. Todos fuimos un plan maravilloso, ideado por Dios. Todos estamos abrazados desde siempre en el pecho y bajo el manto de Dios. De hecho, nuestra presencia en la tierra se debe a la intención de Dios, no a la de nosotros, ni siquiera a la de nuestros padres, porque nuestra presencia en la tierra llega a través de nuestros padres porque fueron empujados por la decisión de Dios, por la decisión de Dios. Y en este fragmento final de la reflexión doctrinal que la diócesis de Jericó nos propone para hoy, nos quiere mostrar que nosotros, todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, hacemos parte de la nueva creación de Dios. Y la nueva creación de Dios se llama iglesia. ¿Le quieren poner nombre? Pónganle nombre. La nuestra es la iglesia católica, ¿cierto? Pero la iglesia de Dios somos sus hijos, los hijos que vamos caminando detrás de Él, los que vamos imitando el caminar que Jesucristo nos va marcando. Claro. Esa es la nueva creación de Dios. Espero que, bueno, ya con esto terminamos nuestra reflexión del día de hoy, y no solo del día de hoy, sino de esta primera cartilla. Nuestra primera cartilla, que es: el ser humano es capaz de Dios. ¿Qué tal si también orientamos a los peregrinos de Cristo que no tengan el material? Vale. Primero que todo, si lo desean conseguir, pues ya como Daniela se los ha informado en emisiones anteriores, en cualquier parroquia de la diócesis de Jericó pueden acceder al material. Ahí lo pueden preguntar por él. Si no está disponible en ese momento, estoy seguro que el párroco o cualquiera de los vicarios les hace la gestión. Y los que quieran profundizar más sobre el tema, vamos a darles entonces las lecturas complementarias, que como su nombre lo indica, son complementos de este tema que hemos reflexionado a lo largo de este encuentro. Entonces pueden buscar El rostro de Dios Padre, anhelo del ser humano, que fue una catequesis ofrecida por su santidad Juan Pablo II durante la audiencia general del miércoles 13 de enero de 1999. Y la segunda lectura complementaria que nos ofrece el material se llama La paternidad de Dios en la Sagrada Escritura, y es una reflexión o un texto de un laico, Vicente Collado. También lo pueden buscar y profundizar más sobre este tema, que repito, es el Dios que Cristo nos revela. Carlos, muchas gracias. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final por el día de hoy. Así es. Muy bien, Daniela, como siempre, para mí es un gusto recorrer este camino de discipulado, misionero con todos ustedes, contigo y con los peregrinos de Cristo. Y ya estoy ansioso de que llegue nuestro próximo programa. Ya será cartilla 2, encuentro 1. Ahí vamos avanzando en el conocimiento de Jesucristo y de su iglesia. Aquí en la escuela Eder, el seminario de los laicos. Muy bien. Oh Trinidad Santa, recibe nuestra siembra como ofrenda humilde de nuestros corazones. Que cada palabra, cada encuentro y cada paso que demos sea para tu gloria. Para el bien de tu iglesia y para encender el fuego de tu amor en cada uno de nuestros hermanos. Todo en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.